Me presento, mi nombre es Emanuela Nori Santiago Sánchez, estudiante de Administración, y voy a hablarles un poco sobre el rentismo del petróleo en Venezuela. También cuáles fueron las etapas que ocurrieron para la nacionalización de este rubro y cuáles son los fenómenos económicos, sociales y culturales que hay en aquellos países monoproductores. El rentismo petrolero en Venezuela es un modelo económico que se da en nuestro país debido a que mayormente los ingresos que entran a nuestro país corresponden mayormente por la exportación del petróleo. Ahora bien, hablemos un poco sobre todas esas etapas importantes que tuvo que ocurrir en nuestro país para poder nacionalizar el petróleo. Todo comienza en 1913, donde se consigue por primera vez petróleo en el estado Táchira, en una hacienda llamada La Alquitrana, siendo esta propiedad de Manuel Pulido, que era el dueño en ese entonces. Ahora bien, a partir de ese momento, el gobierno creó o decretó una ley donde todas aquellas tierras que se consiguieran o se encontrara petróleo pasarían a ser del Estado. Entonces, el Estado decide dar estas tierras a empresas que venían de otros países y a ingenieros que pudieran explotar y luego exportar este petróleo mediante concesiones, con el fin de que estas empresas le dieran al gobierno ganancias de esta exportación y esta explotación. Ahora bien, ocurren dos eventos muy importantes en Venezuela, que son dos reventones. El primero que se da en 1922 en Zulia y el segundo en 1928 en el estado Maturín, lo cual da los inicios de que Venezuela se convierta en el segundo productor más importante de petróleo después de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 ayudó mucho a Venezuela, ya que muchos países quisieron invertir en ella porque por lo que se había conseguido muchos pozos tanto en el lago de Maracaibo como en el oriente del país, así como en Monadas, Guárico y Barinas, lo que ayudó a que muchos invirtieran en el país. ¿Por qué? Porque necesitaban encontrar suministros petroleros para sus flotas bélgicas. Ahora bien, en 1948, durante el mandato de Rómulo Gallegos, hubo una reforma en la Ley de Impuestos sobre la Renta, la cual se estableció lo que se llamó el 50-50, que es que la compañía de petróleo tenía que pagarle el 50% de todos sus beneficios al Estado venezolano. Luego, entre 1955 y 1956, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, también se otorgaron nuevas concesiones. Ya para 1959 se estableció la política de no más concesiones y para 1960 ocurrieron dos hechos muy importantes. La primera es que se creó la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, siendo los 5 países fundadores Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait, la cual su objetivo principal era que todos estos países exportadores supieran coordinar las políticas para estas exportaciones y también en defender el valor del recurso principal de su país, que era el petróleo.
También en 1960 se creó la Corporación Venezolana del Petróleo, que es una empresa 100% del Estado venezolano, la cual recibió algunas áreas para poder desarrollar estas actividades. Transcurre el tiempo y en 1971 ocurre un acontecimiento legislativo en cuanto a la ley de bienes. ¿Por qué? Porque se elimina o se quita la concesión que habían, es decir, de que las empresas que exploraban el territorio, o sea, los suelos de Venezuela, ya no podían seguir haciéndolo, lo cual esto trajo como consecuencia eh, un bajo nivel de producción en el petróleo. Ya no se producía 3.700 barriles por día, sino pasaron a 2.200 barriles por día. Ahora bien, en realidad ocurre como tal la nacionalización del petróleo en nuestro país el 1 de enero de 1976, cuando ocurrió la Gran Recesión. Allí es donde se crea la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., la que conocemos como PDVSA. ¿Con qué finalidad se crea esta? Para poder administrar todos aquellos recursos del petróleo, es decir, todas aquellas refinerías que estaban en nuestro país, y también para controlar todos aquellos ingresos que se daban por la exportación de, del petróleo. Entonces, es allí donde en realidad se nacionaliza como tal el petróleo en nuestro país, el 1 de enero de 1976. Por otra parte, aquellos países monoproductores, entre ellos como Venezuela, sufren de varios fenómenos, como lo son en el ámbito económico, ya que cuando el precio del petróleo decae, la economía venezolana se ve afectada de una manera negativa, teniendo desempleos, escasez e incluso el endeudamiento. Ahora bien, si los precios son altos, el gobierno posee mayores ingresos y puede financiar programas sociales que mejoren la calidad de vida de la población. En el ámbito social, puede haber desafíos en términos de pobreza y desigualdad social. Y por último, en el aspecto cultural, traen una dependencia solo a los ingresos que produce el país. En el caso de Venezuela, es en el petróleo, trayendo consigo una cultura de consumo y de dependencia de Estado. Y también en la disminución de la diversidad cultural. Gracias.